Bien, comencemos el recorrido. Directamente nos vamos a Colombia, tal cual se lo adelantaba. Hay vuelos cancelados, problemas con el combustible. Vamos a actualizar esta situación. Sergio David González, en el lugar, nos cuenta la noticia. ¿Cómo estás, compañero? Así es, Andy, un gusto saludarte. En Colombia son las 2 de la tarde, 2 minutos. En Argentina, 4 de la tarde, 2 minutos. Seguimos originando esta señal de D-News para toda Latinoamérica desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, donde la situación cada vez, Andy, es más crítica con el desabastecimiento de combustible. Pero el desabastecimiento de combustible es solo para el sector aéreo. Y esto se debe, Andy, televidentes, porque el pasado 16 de agosto se registró un inconveniente en la refinería de Cartagena, perteneciente a Ecopetrol, que es donde se refina la gasolina del petróleo colombiano directamente para la aviación. Esto generó inconvenientes. Ecopetrol no estaba preparado con una contingencia para poder abastecer a los aeropuertos en el país y es lo que estamos viviendo el día de hoy. A tan solo estas horas, desde muy temprano, se han registrado cerca de 29, 30 vuelos cancelados por parte de Avianca, tanto vuelos nacionales como internacionales, y estamos hablando en un promedio de cerca de 4.000 viajeros que se han visto afectados en todo el territorio nacional, Andy. Sergio, a nadie, por supuesto, a nadie le gusta que le cancelen sus vuelos, y si nos ponemos a imaginar en cada uno de los ciudadanos, vaya usted a saber cuál es la circunstancia de cuál cada uno necesitaba volar, pero en general, tú que estás allí, ¿cuál es el ambiente que se vive? ¿Están tranquilos los pasajeros? ¿Entienden la situación? ¿Hay gente molesta? ¿Qué se ve? Claro, Andy, Bogotá ha sido una de las ciudades donde mejor le ha ido a través de esta crisis de desabastecimiento de combustible. Se han reaccionado muy pocas personas y lo ha tomado de la mejor manera. Saben que pues es una situación de combustible que es lo principal para poder realizar la operación. Pero en otros aeropuertos, hablamos del de Cartagena, el de Medellín, desde muy temprano se registraron inconvenientes por la cancelación de vuelos y reprogramación. Hay que tener en cuenta que la mayoría de la gente que viaja, sobre todo entre semana, hablamos de viajes domésticos, son viajes de negocios. Son muy pocos los viajes que se hacen por parte de ocio. Entonces acá lo que se está perdiendo son oportunidades de productividad del país a través de la aviación. Pero también nos hemos encontrado con familias que han pagado su viaje para ir sobre todo a Cancún o a Ciudad de México o a San Andrés Islas aquí en Colombia, y que esto sí les ha acarreado dificultades en el bolsillo, porque ya están perdiendo un día de hotel, ya están perdiendo lo pago para poder vacacionar, ya están perdiendo diferentes planes que habían cancelado para poder llegar a disfrutar en familia. Ellos son los más perjudicados en este momento. Además, Andy, porque la reprogramación de los vuelos, algunos no están siendo para hoy, los están haciendo para mañana y con un horario incierto. Solo les están dando alguna hora tentativa y una fecha tentativa. Hay algunos casos, por ejemplo, nos encontramos en la anterior salida que hacíamos con un ciudadano argentino que venía de Buenos Aires rumbo a Ciudad de México y Bogotá era la ciudad de escala. Pues se quedó acá. Ahora dice que le toca esperar cerca de 7 horas en Bogotá. Le envían un vuelo hacia la ciudad de Medellín para reconectarlo después, sin una hora cierta, a Ciudad de México. Estamos hablando de muchas horas, cerca de 14, 16 horas de espera para poder retornar con el trayecto que se tenía previsto en su itinerario. No, esto es impresionante. Sergio, y las autoridades al respecto, ¿qué han dicho? ¿Quiénes han hablado? Mira, desde muy temprano hemos estado muy atentos aquí en D-News sobre la situación. Se presentó una rueda de prensa, una conferencia de prensa esta mañana, donde el presidente de Ecopetrol, que es la empresa productora y exploradora de petróleo en Colombia, que es estatal, es la encargada de refinar la gasolina para aviones en nuestro país. Según el gobierno, no hay escasez, pero estas palabras del presidente de Ecopetrol que vamos a ver a continuación dicen todo lo contrario. Además, porque es alarmante, Andy, porque da a conocer para cuántos días alcanza el combustible jet fuel, que es el que se necesita para los aviones, en cada una de las zonas del país. Te invito a ti y a los televidentes para que veamos a continuación estas declaraciones de Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol. En Bogotá hoy tenemos una disponibilidad de 140.000 barriles de Jet A1, cuya en la medida en que se utilice capacidad aguantaría para 7 días. En la zona central, esto es Medellín, estamos con 4.000 barriles de Jet A1 que alcanzan para 2 días, y en el este, en Cali, 20.000 barriles que alcanzarían para 18 días, y en el norte, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, 7.000 barriles que alcanzan para un día. Aquí hay un problema asociado a la capacidad diaria que tiene, entonces
se va rotando esos 7.000 barriles día, pero esa es la disponibilidad que tenemos aseguradas a hoy, que suman más de 163.000 barriles día de Jetta 1 disponibles para atender la navegación aérea. Bien, estas eran las declaraciones, las palabras del presidente de Ecopetrol. Sergio, ¿qué desprendemos de esto? Mira, la situación es compleja. El presidente de Ecopetrol lo que nos da es un panorama de cómo está el desabastecimiento del país y cómo, por ejemplo, decía que en la zona norte de Colombia solo alcanza lo que tienen en suministros para hoy nomás. En Bogotá para 7 días, en otras ciudades para 14 días. ¿Esto ha llevado? A que el propio Ecopetrol, después de conocer la situación de su unidad en la refinería de Cartagena, pues le ha tocado importar gasolina, el Jet A1, hacia Colombia. Son 100.000 barriles de este tipo de combustible para avión que llegará en los próximos días. No es algo para allá, estará llegando en 3-4 días para poder mitigar un poco la situación que se vive en Colombia, porque hay que tener en cuenta que la demanda que se requiere en Colombia, Andy, televidentes, en tema de combustible para la aviación son cerca de 85.000 barriles diarios de este tipo de combustible, pero en las últimas jornadas, estamos hablando en lo corrido de este año, esta cantidad se aumentó por la cantidad de turistas que están llegando a Colombia. Hay más demanda de combustible y le tocó a Ecopetrol hacer una mayor oferta y lo ha subido a 87.000 barriles de este tipo de combustibles, pero llegó el momento donde tuvo este inconveniente, no estaban preparados, no tenían la contingencia lista para poder abastecer al mercado nacional y ahí es donde toca importar este combustible a Colombia. Claro. ¿Esto qué se va a repercutir? En que los tiquetes en un corto y mediano plazo van a ser mucho más costosos, porque sabemos que cada empresa, cuando hay que tener mayor inversión, el consumidor final es el que las lleva pagando un poco más, y eso es lo que se va a ver en un futuro muy cercano, en pocas semanas o en pocos meses, con los tiquetes aéreos en Colombia, Andy. Gracias, Sergio David González. ¿Otra autoridad que haya hecho aparición en un comunicado en este momento, Sergio? Sí, también tenemos las declaraciones de Andrés Camacho, quien es el ministro de Minas y Energía, quien ha dado a conocer su punto de vista sobre la situación. Como la línea del gobierno, es decir, que no hay desabastecimiento, sí. Ahora lo que están viendo es qué ha pasado dentro de las aerolíneas y qué ha pasado con los distribuidores de este tipo de combustible en los diferentes aeropuertos. Para ellos hay normalidad, pero una cosa diferente es lo que dicen las aerolíneas y otra cosa diferente es lo que estamos viviendo en este momento en la operatividad aérea en Colombia. Andrés Camacho lo que ha dicho es que espera que las autoridades, los entes regulatorios, tanto el Ministerio de Transporte como la Superintendencia de Industria y Comercio, vean qué es lo que ha pasado, por qué hay cancelación de vuelos y por qué la gasolina dedicada a los aviones no ha llegado a cada uno de los aeropuertos. Veamos. Podemos señalar que combustible de aviación tenemos, que el país tiene la garantía del abastecimiento y que ahora lo que estamos revisando son las cadenas de suministro y las comercializadoras para verificar toda la línea logística que permita que todo el abastecimiento en el país esté cubierto. Desde el Ministerio de Minas y Energía hemos adelantado durante toda esta semana una serie de acciones que vamos a profundizar y a mantener durante esta semana, que tienen que ver con el monitoreo de todas las cifras de oferta y demanda de los combustibles para cada una de las aerolíneas y cada uno de los aeropuertos. A su vez, iniciamos el día de hoy unas inspecciones a cada una de las comercializadoras para evidenciar, verificar sus inventarios, y hemos solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio también acciones para verificar las posibles fluctuaciones y verificar, pues, por supuesto, las condiciones del mercado que se han presentado durante esta contingencia. Bien, y ahora las palabras del ministro de Minas, Sergio. Así es, Andy, ahí nos ve una situación donde el gobierno, reiteramos, no reconoce que hay desabastecimiento, pero el mercado y la situación que se está viviendo acá es totalmente diferente a lo que dice el gobierno. Ahora, hablando de la situación por parte de las aerolíneas, hoy se ha registrado el pronunciamiento de LATAM Airlines, la segunda aerolínea más importante en Colombia, para que tengamos una correlación. Por cada 10 vuelos que se realizan en Colombia, 6 son de LATAM, de Avianca, y el resto se divide
en otras aerolíneas como LATAM Airlines, como Satena, como otras internacionales. Es decir, que Avianca tiene la operabilidad más alta en nuestro país y por eso se presentan estos inconvenientes por parte de la aerolínea más importante. Pero LATAM Airlines también ha dado a conocer un comunicado en los últimos minutos donde dice que a partir de mañana se cancelan 36 vuelos originados desde Colombia a otras ciudades del mundo y también vuelos domésticos. Esto empeora, por supuesto, Andy, la situación. Y esto no va a ser solo de hoy. Mañana también va a ser un inconveniente, un caos en la operatividad aérea en nuestro país con este anuncio de LATAM Airlines donde 36 vuelos se cancelarán. Así que el llamado es para nuestros televidentes de DNews en Colombia y en Latinoamérica, si tienen viajes hacia Bogotá, hacia otra ciudad importante de Colombia, o si usted nos está viendo en Colombia y si tiene viajes pronto, por favor comuníquese con su aerolínea para no tener inconvenientes, para saber cuál es la reprogramación de su vuelo o si es de los que corre con suerte y aún su vuelo puede salir a tiempo antes. Y armarse de paciencia, creo que esta es la mayor de las virtudes que necesitan en una situación como esta, Sergio. Gracias por el completo reporte. Si te parece, seguimos en contacto dentro de un rato. Así es, Andy, total, paciencia, paciencia lo que se necesita. Qué bueno es estar en un aeropuerto cuando uno tiene la alegría de poder viajar, pero cuando estás en un aeropuerto y tienes la tristeza de tener que esperar un vuelo siguiente, créeme que las horas son eternas. Así que nuestra solidaridad con todos los viajeros en Colombia por esta situación. Y atentos a ustedes, televidentes, en nuestras redes sociales, nos encuentran como @DNewsOK. Allí estaremos dando a conocer toda la información de lo que ocurre minuto a minuto en esta situación de escasez de combustible para la aviación colombiana, Andy. Te agradezco, compañero, nos vemos enseguida.